Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Pues Norma Piña pidió paz. Hay que ver por el país, hay que ver por México los mismos rollos de siempre. Ya llegó la respuesta en la conferencia de prensa que en estos momentos está en vivo. La doctora Claudia Sheinbaum señaló, esto es lo que defiende Piña. No, bueno, es un cachetadón con guante blanco y aparte con elementos de prueba de todo lo que ha sido el gasto discrecional, el nepotismo en el Poder Judicial. En otras palabras, el revire fue con todo. Y vamos, es que el día de mañana se va a trabajar el tema de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Senadores. Dicen que no se completa, claro que se completa. Hay sobrado el rango de las 2/3 partes, sobradito, sobradito como siempre. Bueno, vamos a la información porque, pues a ver, están medio raros, ¿no? Que primero presentan una contrapropuesta y luego que no, que se van a demoler las instituciones. Hay una serie de datos que no concuerdan con la realidad, con lo que está pasando. Ya la reforma obviamente ya avanzó, pero Norma Piña pues, propuso una contrarreforma, igual que la oposición. El problema de ellos es que no tienen credibilidad ante el pueblo de México. Y esto es lo que ya sucede en estos momentos. Bueno, esto dijo Piña, ya totalmente arrodillada, sin mayor embalaje que sus propias palabras, y las arrastra, parece que no es de sus cabales. Por eso, una vez más, hago de frente un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia, que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre poderes de la Unión. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz. La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos. Muchas gracias. Bueno, ese es el mensaje que envió Norma Piña: fondo rojo, fondo violento, fondo difuso, representa caos. Hace unos momentos la doctora Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa habló del tema, no lo iba a dejar pasar, es un tema importante. Esto dijo la doctora ya sobre el tema de Norma Piña. Presidenta de la Suprema Corte. Fíjense, hay un reconocimiento de ella. Esto viene en su documento. Me llamó mucho la atención, está también en las redes sociales. Comparativo de relaciones familiares en órganos jurisdiccionales. La mitad de las personas servidoras públicas con relaciones familiares. Y luego dicen que no hay corrupción en el Poder Judicial. Esto es de su documento. Según ella ha disminuido, ¿eh?
Pero de todas maneras es escandaloso. Es un escándalo. Es un reconocimiento de que en efecto la manera de entrar al Poder Judicial pues es por relaciones familiares, no por carrera judicial, que es lo que supuestamente defienden tanto. Entonces, por eso es tan importante la reforma al Poder Judicial. Y ya estamos a unos días pues de que sea aprobada en el Senado de la República y que sea una realidad la democratización del Poder Judicial en México. Fíjense nada más. Increíble. Es el reconocimiento de la presidenta de la Suprema Corte del nepotismo dentro del Poder Judicial. Pues evidentemente tiene que sacudirse ese poder, y la propuesta que hizo el presidente, que después fue modificada por los diputados y diputadas de la legislatura pasada, que lo aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales, pues recupera parte de lo que se planteó en los foros al proponer que sean convocatorias abiertas, que haya una comisión que revise quiénes pueden cumplir o no cumplir. Pero pues este es el reconocimiento de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del nepotismo en el Poder Judicial. Entonces vale mucho la pena mencionar. Bueno, pues eso es lo de hoy. Esta semana les vamos a dar a conocer varios nombramientos, ya los que nos quedan. Como saben, pues nombramos al secretario de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina el viernes pasado en un comunicado. Estuve hace como mes y medio, le pedí al general secretario, a Luis Crescencio Sandoval, y al almirante secretario, con la autorización del presidente de la República, reunirme con ellos y que pudieran darme toda la información de los generales de división y de los almirantes. Entonces estuve revisando su historial. También hubo algunas personas que me ayudaron a esto, a hacer algunas entrevistas personalmente a algunos de ellos. Bueno, ahí está en conferencia de prensa la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta electa de México. Es puntual en el comentario: no es posible que se mantenga este tipo de canonjías, pues no es posible que se mantenga tanto tanta podredumbre dentro del Poder Judicial, y me parece correcto lo que la doctora Claudia Sheinbaum ha dado a conocer ante pues, los comentarios que ha difundido Norma Piña, que es la demolición del Poder Judicial, que no es la ruta, que pues eso ya se aprobó en comisiones, es cierto, en la Comisión de Puntos Constitucionales. El día de mañana arranca la sesión, que va a ser, me imagino, va a ser maratónica. La mayoría de Morena y aliados turna el dictamen al Pleno del Senado, que lo debatirá este miércoles, no, va a ser mañana martes. La presidenta de la Suprema Corte pone sobre la mesa una propuesta alterna. O sea, todavía se les ocurre que pueden tener posibilidades de una propuesta alterna, cuando en las urnas el pueblo de México lo que quiere es que termine todo esto que han hecho. Entre quejas de presión contra los opositores y amigos de que con 85 legisladores del Senado alcanza la mayoría calificada, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara Alta avalaron con el voto mayoritario de Morena, Partido del Trabajo y Verde la minuta de reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se prevé que el Pleno le dé primera lectura mañana y que el miércoles se debata. De manera paralela, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, advirtió que en el cambio constitucional se avecina una demolición del Poder Judicial
y puso sobre la mesa una propuesta alternativa que permita lograr un sistema integral de seguridad pública y justicia. Son 2 documentos que plantean eliminar la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular, y en su lugar crear una ley nacional de carrera judicial a fin de unificar las reglas para el acceso y promoción en los cargos. Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial realizaron 2 propuestas ayer en la capital del país, donde el ministro en retiro, José Ramón Cosío, afirmó que los mexicanos votaron por nuevas personas, no por la reelección de nadie y menos por la instauración de un nuevo maximato nacional. La propuesta de reforma judicial que está en marcha quiere justificarse en beneficio al pueblo. En la invocación a ese cuerpo abstracto e ignorado que a lo largo de los siglos y especialmente en estos años ha servido para justificar atrocidades y obtener beneficios, consideró el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, sobre un templete y bocinas que fueron instaladas en las inmediaciones del Senado de la República. Son los últimos, han sido los últimos tiros que tienen que quemar sus cartuchos. En la Comisión de Puntos Constitucionales se dio también un debate bastante fuerte. Es la pérdida de canonjías, es que no pueden hablar de justicia cuando han soltado al que han querido. Lozoya es el más reciente, prisión domiciliaria. Él no es grande de edad, él todavía está en condiciones de asumir lo que le toque de cárcel en físico, no, que hay que darle prisión domiciliaria. Lo mismo hicieron con Murillo Karam, lo mismo hicieron con Rosario Robles, la sacaron. El propio abogado de los Salinas, Juan Collado Moselo, también, sáquenlo por favor. O sea, han sacado a todo el mundo. Esa es la justicia de la que nos habla, o de la que quiere, o la que pretende Norma Piña pasar. La doctora Claudia Sheinbaum mostró el documento donde el 50% del personal del Poder Judicial es familiar o está relacionado familiarmente con los propios jueces. Nepotismo aquí y donde lo presente. Bajo este criterio, la doctora Claudia Sheinbaum está firme en la postura de la reforma al Poder Judicial. No es, lo que dice Cosío es otro personaje viciado, es otro personaje pues que debe sus favores, debe su trabajo a los expresidentes. Lo que dicen es una falacia del tamaño del mundo. Si la doctora Claudia Sheinbaum quisiera nombrar ella a jueces y magistrados y ministros, lo haría, ya como presidenta de la República. O sea, incluso ministros, puede por decreto desaparecerlos y nombrar una nueva corte que esté a las órdenes de ella. Y sin embargo, ha rechazado el nombrar, le tocan a 3 ministros a ella en su sexenio. Con eso pues tendría una mayoría en la Cámara de Diputados, en la Suprema Corte, y lo ha hecho a un lado, con la finalidad de que sea el pueblo quien democráticamente elija, y desde luego, bajo ese criterio, se elijan a jueces y magistrados. Dicen que no es posible. Hemos elegimos cada 3 años 300 diputados, pero puestos de elección popular, locales, presidentes municipales, regidores, síndicos. Tenemos la capacidad, por supuesto, de elegir entre cuántos pueden ser, que no los podamos elegir, y hasta se las han puesto así de a pechito, van a estar en funciones hasta junio del próximo año. Luego de ahí, pues ya la mitad se va junto con los ministros y ministras, y se viene otra reforma que será planteada en su momento por la doctora Claudia Sheinbaum, y eso ya se vio el día de ayer, de modificar las estructuras que no han funcionado en lo que es las fiscalías generales. Las fiscalías de justicia en los estados también dejan mucho que desear, y también habrá cambios. Gertz Manero también debe preparar sus maletitas, se va a ir pronto. En lo que corresponde a Norma Piña, pues esta es la respuesta, puntual, inmediata. Ayer soltó Piña su video, hoy la doctora Claudia Sheinbaum fue el primer tema que abordó en su conferencia de prensa. Estaremos atentos a lo que pasa. El Poder Judicial ha terminado su feudo de poder, de gloria, de impunidad y de atrocidades en contra del pueblo de México.